mucho de lo que se ha trabajado, se ha propuesto. Entonces, antes que nada, ¿verdad? Pues reciban un saludo de paz a todos ustedes ahí en donde se encuentren, en sus hogares, con sus familias, y que este curso tenga el propósito con el cual Dios puso tanto en Cristian como en mi corazón para que podamos crecer, ¿no? Podamos crecer en, en la fe y en el conocimiento de Jesús. Así que, como decía nuestro hermano, vamos a aprovechar todo este tiempo lo más que se pueda. Yo les invito a que tomen muchos apuntes. Vamos a tener unos 50 minutos aproximadamente de una primera parte. Posterior vamos a tener un ligero receso para que no nos perdamos mucho. Volvemos con la segunda parte y al finalizar tenemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Así que si tienen alguna duda, si tienen algo que les haya producido la información que les vamos a compartir, siempre apúntenla, siempre la llévenla. Si hay algo como muy bien se dice que no sabemos, les pedimos que por favor nos esperen un poquito, probablemente la podamos resolver esa pregunta en una clase posterior. No lo sabemos todo. Es un curso básico, pero sí esperamos y queremos que ustedes también se generen expectativas altas y también preguntas que les mueva a conocer más de los evangelios. ¿Les parece? Así que, pues voy a compartir la presentación. Mm, solamente un minuto, un segundito, perdón. Muy bien, estamos. Si pueden, por favor, me indican que se puede ver en la pantalla lo que se está compartiendo. Sí se ve, amigo. Perfecto. Sí se ve. Muy bien. Pues quiero darles la bienvenida a esta primera clase de el curso básico acerca de los evangelios. Y esta primera clase lleva por título Contexto histórico y político del Nuevo Testamento. Así que vamos a entrarle. El objetivo general es explorar los fundamentos teológicos, pastorales, culturales y lingüísticos de los evangelios, brindando una visión profunda del mensaje y la persona de Jesús para nuestra vida cristiana. Algo que quiero compartirles a lo largo de esta sesión y de las siguientes es una idea en general, y es que nuestra visión y perspectiva acerca de Jesús, espero, pueda cambiar. Va a haber algo que no va a cambiar, pero respecto a toda la demás información que rodea, envuelve y está alrededor de la imagen y la persona de Jesús, espero que cambie. Lo que no quisiera o lo que no va a cambiar, primeramente Dios, es el anhelo de conocer a Jesús, ¿sí? Todo lo que rodea a la persona de Jesús, su historia, el contexto, las razones teológicas, todo eso probablemente y muy seguramente va a cambiar, pero lo que no debe cambiar es el anhelo de conocerle. Y entre más nos acerquemos a Él y más vayamos quitando ciertos elementos que están alrededor de Él, más vamos a tener el deseo de conocerle. El objetivo de esta clase, de la clase número uno, es explorar la geografía de las regiones de Judea, Galilea y su entorno, compuesto por factores sociales y políticos para comprender mejor el contexto donde se desarrollan los evangelios. Y antes de entrar a la información en general, quisiera invitarles, así como están, y qué bueno que algunos prendieron sus cámaras, quiero invitarles a que cierren sus ojos y entonces con estos dos objetivos piensen en lo siguiente. En lo primero que les quiero invitar a pensar es, cuando decimos o pronunciamos el nombre de Jesús,
¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Y como segundo ejercicio, cuando mencionamos lugares como Jerusalén, Galilea, Nazaret, Belén, ¿qué se nos viene a la mente? Ahora les invito a abrir sus ojos, despejarse un poquito y no sé ustedes, pero a mí ocurría muy seguido que cuando pronunciaba el nombre de Jesús, inmediatamente venían a mi mente estas imágenes producidas por las películas. Un hombre blanco con cabello largo, con barba pronunciada, castaño, ojos azules, con una toga blanca y, y con un manto al borde rojo, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos esa imagen de Jesús. Y cuando mencionamos los nombres de las ciudades, de los lugares que mencionan los evangelios, nos ocurre exactamente lo mismo. Nuestra mente se dirige a lo que hemos visto en las películas, a lo que hemos visto en las pinturas, a lo que hemos visto a través de muchos años en las diferentes expresiones del arte, de las esculturas. Es más, y también lo van a ver en esta clase, la mayoría de expresiones que tenemos acerca de Jesús y de los evangelios es de arte que se ha realizado por otra tradición cristiana, por otra tradición, por otra iglesia, que es a la que a lo largo del tiempo ha llevado la batuta, por así decirlo, y de hecho no es un decir, sino lo ha hecho, que es la cultura católica. Y es la manera en que nosotros como mexicanos aprendimos y vimos a Jesús y vimos también los escenarios de los evangelios. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el lugar, es ver las zonas donde se desarrollan los eventos que vamos a estudiar y poder darnos la oportunidad de comprenderlo un poquito mejor. No sé si les pasa a ustedes, y a lo mejor a la mayoría les ocurrió algo parecido. Nos perdimos de pequeños en algún mercado, nos perdimos en alguna plaza, simplemente porque no conocíamos el lugar, simplemente porque estábamos muy pequeños como para comprender las dimensiones del lugar donde estábamos. Y algo que nos enseñaron desde la infancia es que todo lugar tiene una orientación, ¿cierto? Todo lugar tiene los puntos cardinales y lo primero que nos enseñan es a encontrar el este, para que una vez ubicado el este, a las espaldas tenemos el oeste, a la izquierda tenemos el norte y a la derecha tenemos el sur. Eso es lo que vamos a hacer de cierta manera, pero no tan, no, eso sí, no tan básico, sino realmente vamos a intentar profundizar un poquito más en esto. El contenido de la clase son tres puntos principales. Había dos, perdón, que estaban por separado, pero quise unirlos porque realmente es un poquito tedioso realmente estudiar esta parte y por eso preferí reunirla para que pudiéramos entender lo que ocurrió a lo largo de este periodo. Pero son tres principalmente. El primero es la geografía de Palestina en el siglo primero, lugares clave y su impacto en la teología. El segundo punto es la influencia del helenismo y el poder del Imperio Romano en el judaísmo y cristianismo. Y el tercer punto es el judaísmo del Segundo Templo. Así que vamos a empezar con el punto número uno, que es la geografía de Palestina en el siglo primero, lugares clave y su impacto en la teología. Lo que podemos ver en el mapa, que está en su pantalla, es la zona que se conoce como el mar Mediterráneo. En amarillo, primordialmente, es la extensión de uno de los imperios, al menos en Occidente, más grandes de la historia, que es
el Imperio Romano. El Imperio Romano se extendía desde lo que hoy es España a la izquierda hasta lo que hoy se conoce como Irán a la derecha. Hasta el norte, lo que hoy es Gran Bretaña, y al sur, la parte norte de África. Este imperio abarcó prácticamente 3 continentes y la influencia de ellos a lo largo de un periodo de aproximadamente más de 700 años. En esta imagen nos acercamos un poquito más y podemos ver al menos 4 ubicaciones importantes, de las más sobresalientes y las que van a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Y esas 4 ubicaciones, de izquierda a derecha, son la zona de Grecia, la parte de arriba es Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía, arriba de Asia Menor está el Mar Negro, en la parte de en medio se encuentra Judea y en la parte sur se encuentra Egipto. Judea, lo que hoy eh, se encuentra en una zona bastante conflictiva, derivado de ciertos problemas políticos, algunos derivados precisamente por el nombre del lugar, como lo es si se debe decir Palestina o Israel, ocupaba una zona que, como lo pueden ver en el mapa, es el punto medular, es la parte central, es la conexión entre los 3 continentes. Al sur, África, con un poder enorme como lo era Egipto. A la derecha, aunque no lo marqué, estaba el imperio babilónico y el imperio persa, ya muy venidos a menos en la época del Nuevo Testamento. Y en la parte norte, lo que es Grecia, con toda su influencia a lo largo del tiempo, y ya no aparece en el mapa, pero a la izquierda, lo que es Roma, hoy Italia. Judea va a representar ese punto de inflexión a lo largo de mucho tiempo y va a ser motivo de grandes conflictos y grandes luchas, precisamente porque representa el paso no solamente de forma geográfica, sino de forma económica. Las rutas de mercancía entre Egipto y la parte norte eran por aquí. Y también cuando Babilonia fue un imperio muy poderoso, esta era también una de sus rutas para conectarse con Egipto. Otra de las cosas que vamos a ver es que tiene a su izquierda un vasto mar, que es el mar Mediterráneo. Así que nos acercamos un poquito más y ya entramos a la zona que se conoce como la llanura costera de esta región, que se conoce como Judea. Vamos a decirlo también. A lo largo del tiempo ha recibido diferentes nombres. En la antigüedad se conocía como Canaán. eh, También con el paso del tiempo representó dos grandes poderes, como es Israel y Judá. Cuando más adelante eh, Adriano, un emperador romano, eh, mm, debilita y rompe con una sublevación de los judíos, cambia completamente el nombre a uno que ya tenía también anteriormente, que era Palestina. Entonces, referirnos a esta zona, podemos hacerlo prácticamente como si fueran sinónimos, porque a lo largo del tiempo eh, se han utilizado diferentes términos para esta región. Yo voy a utilizar el término Judea principalmente porque es el reino que se encontraba en gobierno durante este periodo donde se desarrollan los eventos bíblicos. Sin embargo, si ustedes leen a otros autores, van a utilizar diferente terminología para definir esta región, cada uno de acuerdo a
su perspectiva, cada uno de acuerdo a su visión. Ahora, Judea no era la única zona, como lo vamos a ver más adelante, pero es la que controla principalmente la región. En este costado se encuentra la llanura, con una ciudad principal que va a ser Cesarea Marítima. Compone toda esta región donde en la parte, en la parte, en la parte sur, toda esta región de aquí, ¿sí lo pueden ver, amigos? Toda esta región es lo que encontramos en el Antiguo Testamento como la zona de los filisteos. Y esta parte norte corresponde a la llanura de Aser. ¿Por qué es importante esta región? Bueno, primordialmente, por lo que les comentaba, tiene un vasto mar a su disposición. Mar que culturas como los fenicios y los propios filisteos utilizaron para llevar a cabo todas sus acciones mercantiles. La ciudad principal que va a aparecer en esta región, al menos en el texto del Nuevo Testamento, es Cesarea Marítima, desde donde el poder romano va a llevar a cabo sus acciones. Aquí podemos ver una imagen de los restos arqueológicos de Cesarea Marítima. Uno de los elementos que se puede encontrar allí es un teatro romano. También existen acueductos, también existen cierta arquitectura que era muy característica del Imperio Romano, y esta es una vista que tenemos a día de hoy de esta región. Pasando la zona de la costa, nos vamos a adentrar a lo que corresponde a la zona de la montaña. Estamos yendo de izquierda a derecha. Empezamos con la costa, nos adentramos ahora a la zona de la montaña. Y en esta zona de montaña vamos a encontrar, La geografía de Palestina en el siglo I. Ajá. sí, muchas gracias, vamos a encontrar tres regiones principales que ustedes han leído y conocen bien. Al norte se encuentra la región de Galilea, al medio está Samaria y al sur la región de Judea. Esta zona montañosa, comenzando por la región de Galilea, es una continuación de la cordillera del Líbano. Esta representa principalmente eh, el macizo central de la Alta Galilea y es una montaña que se conoce como la montaña de Merón. Al sur se encuentra la Baja de Galilea, con lo que podemos distinguir el Monte Tabor. Esta sería una vista de la montaña de Merón. Como lo van a poder observar al norte, vamos a empezar a distinguir que hay mucha vegetación, precisamente por este tipo de cordilleras, de montañas, que le permiten el desarrollo no solamente de árboles naturales, sino también en las zonas de las llanuras, la agricultura, la producción de cierto tipo de ganado que no vamos a ver en el sur. El monte Tabor es el monte que, según la tradición, es el monte donde se llevó a cabo la transfiguración de Jesús en frente de sus discípulos. Ustedes recuerdan bien esta escena, ¿verdad? Donde Jesús sube
con 2 de sus discípulos, ya veo sus caras, suben con 3 de sus discípulos, que eran Santiago, Pedro, Juan. Y los que aparecen en realidad son 2 personajes, que son Moisés y Elías. Fue en el monte Tabor donde, según esta tradición, tuvo lugar la transfiguración de Jesús. El punto exacto es impreciso. Y les voy a invitar a que busquen no solamente este texto, sino que hay un dato curioso aquí. Vamos a empezar con las curiosidades. Y es que los eventos que ocurren en ciertos pasajes de la vida de Jesús son lugares que no llevan nombre. Y Jesús se dirigió a la montaña. Y Jesús estaba en el llano. Y Jesús estaba en la ribera, pero no dice nombre. No aparece ningún nombre, solamente dice montaña, ladera, llano. Si yo les preguntara a ustedes, eh, ¿dónde nacieron? Y ustedes me dicen, en una ciudad, no, pues puede ser cualquier ciudad. Si me dijeran, nací en un pueblito, no, pues puede ser cualquier pueblito. Y en México hay muchísimos. Entonces, es una información, como marco aquí, es un punto exacto que es impreciso. Y quiero invitarles a que empiecen a revisar esos detalles en los evangelios. Empiecen a buscar en los evangelios estas cosas que a veces pasamos desapercibidas. Aquí estamos viendo montañas, pero va a haber montañas que sí van a tener nombre y otras montañas que no los van a tener, solamente van a mencionar un lugar. Y esto es porque el evangelista, el escritor, tiene un propósito. Lo vamos a ver más adelante. Tiene una razón por la cual escribe con bastante imprecisión datos que para nosotros deberían tenerlos. A nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, nos gusta mucho que nos den los datos exactos de algo. No nos parece la idea de que simplemente nos digan allá, acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos hacen esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre con ese tipo de lugares? Haciendo una aclaración. Con el paso de tiempo, y por eso menciono que hay una tradición, eh, hubo la necesidad de nombrar ciertos lugares que se acercaban o se asemejaban a la descripción que vemos en los evangelios. Y cuando las iglesias comenzaron, y primordialmente cuando la Iglesia Católica durante la Cruzada comenzaron a recuperar lugares alrededor de Jerusalén, asignaron nombres de acuerdo a ciertas descripciones, a ciertas tradiciones, pero no son lugares exactos. Es más, muchos guías que hoy trabajan en Israel se atreven a decir precisamente eso, que el lugar donde se encuentran no es el punto exacto, pero como ya llevan siglos de tradición, ya no se pueden cambiar. Ya es algo que permaneció. Y ustedes, si algún día tienen la oportunidad de viajar a Tierra Santa, o la tierra de Israel, o a Palestina, como decidan ustedes llamarle, eh, van a estar en un lugar donde no es la tumba de Jesús, o no es el Calvario. Van a estar en lugares imprecisos, solamente que van acompañados por una tradición ya muy longeva, ¿no? ¿Esto cambia el sentido del texto? No, porque precisamente el evangelista por eso no menciona el lugar. Si no hubiera tenido ese cuidado, si hubiera sido importante como lo mencionan ciertos montes específicos, los hubiera mencionado por nombre. Pero como no tiene esa intención de asignar un lugar, lo hace de esta manera. Como les digo, lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es un dato curioso. Esta zona de montaña se ve interrumpida por una llanura que es lo que se conoce como el Valle de Jezreel. Aquí pongo algunas citas
para que ustedes también lo puedan buscar, lo puedan corroborar y les pido que lean lo que ahí aparece y vean cómo se describe y ahorita que veamos las imágenes, pues comparen la información que viene en los libros de la Biblia y con lo que acontece en la vida real, ¿no? En lo que podemos ver. Esta región, que también se conoce como Esdrelón en griego, separa Galilea de Samaria. Se extiende entre la Baja Galilea al norte, lo que vimos en el otro mapa, ¿verdad? Donde está el monte Tabor, el monte Carmelo al suroeste y la montaña de Samaria al sur. Aquí hay una imagen del valle de Jezreel. Es una región muy, muy, muy próspera. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque cuando veamos Judea, las cosas van a cambiar. Y en esta zona, ¿qué es lo que podemos observar primordialmente? Ese cambio de colores, ¿a qué se debe? Cultivos. Eh, es una región donde se producía una cantidad prácticamente ilimitada de recursos agrícolas. Y como les decía hace un rato, junto con los recursos agrícolas, los recursos ganaderos. Entre los lugares mencionados por los textos bíblicos que se encuentran en el valle de Jezreel, se puede mencionar la plaza militar de Megiddo. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué se va a llevar a cabo o qué ocurre en la zona de Megiddo? Es también algo bien importante en el Nuevo Testamento, ¿eh? Es una aparece solamente en una porción del Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer más. El Armagedón. Muy bien, gracias, Conexión Juvenil. Se va a llevar a cabo allí el Armagedón. Y cuando pensamos en el Armagedón, ¿qué es lo que se nos viene inmediatamente a la mente? Pueden escribirlo. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos Armagedón? La venida de Cristo, el Apocalipsis. Muy bien. Este pasaje lo encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación. Guerra, el fin del mundo. Muchas gracias, Javier. Es eso. Pero esta información, ¿verdad? Eh, como lo hicimos en el primer ejercicio cuando cerramos nuestros ojos, ya viene acompañada de toda una cultura, ya viene acompañada de toda una serie de interpretaciones que tenemos respecto a este lugar. Muerte, dice Anet, gracias. Bueno, una calavera. Este, eh, sin embargo, y no es parte del tema, pero otra vez, otro dato curioso, precisamente porque estamos hablando de esta región. Aquí podemos ver una maqueta, como bien decía Cristian, soy arquitecto, entonces las maquetas me encantan. Podemos ver una maqueta de la fortaleza, porque eso es lo que hay en Megiddo, de la fortaleza de Megiddo. En la parte de arriba podrán ver, eh, en la parte de arriba podrán ver el nombre que aparece en el libro Apocalipsis, aquí, ¿verdad? En la parte de arriba. Esta partícula nos marca que hay como una resonancia fuerte. Se debería decir como Armagedón. Y en la parte de abajo encontramos el nombre en hebreo, que se pronuncia Har Megiddo. Es curioso porque
El problema se encuentra aquí, ya que, como pueden ver, o al menos eh, aparece en la imagen anterior, realmente no es una montaña. Y la palabra Har en hebreo es montaña. Ese es un problema, porque como les decía, cuando se emplean ciertos términos tienen un propósito. En realidad debería decir Ir Megiddo, que es ciudad de Megiddo, que eso sí es Megiddo, una ciudadela, una fortaleza, no Har. Y lo otro es que en griego esto no tiene un gran significado. Simplemente, este término simplemente está tomando el vocablo del hebreo. Hay varios problemas aquí, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en este lugar? ¿Por qué se designa este lugar? ¿Por qué se le menciona como un monte y no como lo que es una ciudadela? Bueno, en esta región de Megiddo ocurrió un evento que significó para Israel y para la literatura del Antiguo Testamento como un punto de inflexión, y fue la muerte de uno de los grandes reyes que promovió una de las reformas más importantes, una de las últimas reformas, de hecho, en el pueblo de Israel, y fue la muerte de Josías. Quizás muchos de nosotros, y me incluyo en su momento, nunca habíamos escuchado de Josías, pero Josías, hay algunos salmos que se le atribuyen o que se le mencionan o que están dedicados a él. Y uno de esos salmos es el salmo donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ustedes recordarán que ese pasaje se encuentra en el libro de Hebreos atribuido a Jesús. Y es que en hebreo el nombre Josías y el nombre Jesús se asemejan demasiado. Es más, prácticamente es el mismo. En Megiddo había un paso por donde transitaban los ejércitos entre Egipto y Babilonia, perdón, y Mesopotamia, bueno, Babilonia realmente. Fue lugar de tremendas batallas. Megiddo es el lugar por antonomasia donde murieron príncipes y reyes, entre ellos Josías, en el 609 antes de la era común. Y el motivo por el cual se selecciona precisamente Megiddo es ese, el que ya significaba para la comunidad judía, para el pueblo de Israel, ya significaba un lugar de lucha, ya significaba un lugar de combate. Y en la antigüedad no combatían solamente los hombres, combatían los dioses. El pueblo vencido, el dios era vencido. El pueblo vencedor, el dios había vencido. Entonces, hay mucho, lo que quiero transmitir no es una interpretación del significado de Armagedón en este momento, sino darles a entender, queridos hermanos y amigos, que los lugares tienen valor, tienen importancia por lo que ha pasado y eso se deriva en los nombres, eso se deriva en las tradiciones que surgen. Es más, yo estoy seguro que ustedes cerca de donde viven hay lugares que tienen ciertos nombres particulares que nadie más entiende, solamente la gente que vive allí, ¿es cierto? Solamente los que viven allí entienden por qué tal lugar se le llama, no sé, el Valle de la Muerte, o por ser muy dramático, o tiene otro nombre, o el Valle de las Delicias, no sé. Hay lugares que tienen ciertos nombres, pero solamente nosotros los entendemos porque sabemos lo que ocurrió en ese lugar. Lo mismo ocurre en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros a veces no prestamos atención a esos detalles porque no tenemos esa información. Esa es la realidad. Cuando ya tenemos acceso a esa información, ya podemos entender un poquito más. Ah, por eso es que se designa ese nombre. Ah, por eso es que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, solamente, si ustedes pudieron darse cuenta,
solamente se menciona Megiddo en pasajes del Antiguo Testamento y precisamente en Jueces y Reyes. Entonces, he ahí la importancia de ver la geografía de un lugar y ya posteriormente le podemos dar o acercarnos a su significado o a su simbolismo. Otros lugares importantes es la montaña de Samaria. Samaria, cerca de Nablus, lo que antes se conocía como Siquem, hay un error de escritura, pero este lugar es importantísimo. Es, es vital porque ustedes recordarán un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde una mujer afirma y dice y le pregunta a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén o en este monte? Y es que lo que pasa es que en este monte que podemos ver aquí, en la imagen, que es el que se encuentra en Samaria, hay dos puntas que representan para este pueblo lo máximo. Y es que aquí Moisés hizo jurar, perdón, sí, bueno, el pasaje aparece en Deuteronomio, pero posteriormente a la entrada de Israel, Josué lo hizo, y es que hizo jurar a, al pueblo que le serían fieles a Dios. Y había un monte que se llamaba Ebal y el otro Garizim o Gerizim. Y uno era el monte de la maldición y el otro era el monte de la bendición. Y lo que pasa es que el monte Garizim o Gerizim, como lo encontramos en nuestras Biblias, era un lugar sagrado por los samaritanos, ya que allí se encontraba un santuario dedicado a Yahvé. O sea, no solamente la mujer estaba hablando de un monte en particular, se estaba hablando porque allí, en ese lugar, había un santuario. Aquí hay vestigios de este lugar. Es más, si ustedes ponen santuario de Gerizim en internet o, o buscan los mapas, los van a poder hallar. Y es que a la par del templo en Jerusalén, había otros lugares donde se realizaba cultos. Está este monte en Gerizim, está el santuario de Betel, está el santuario de Silo. No aparecen, como tal en ciertos pasajes de los evangelios, pero tienen una importancia radical en la cultura y en el crecimiento del judaísmo. Continuamos más abajo y ya llegamos hasta una región un poquito más conocida que, de acuerdo a nuestras lecturas que hemos hecho de los evangelios, la parte central montañosa de la región de Judea se extiende desde Jerusalén hasta el Negev, desde el Mar Muerto hasta la Cefela. La Cefela es en hebreo con lo que se conoce como los Montes Bajos. Son unas montañas, una zona entre la llanura y la sierra. Jerusalén es la capital natural de la región, situada a lo alto, al centro de la montaña, entre el desierto y el mar. Aquí un breve paso, ¿verdad? Este, perdón, ya, ya me salté. Un breve paso de esta zona. No se nota aquí por el verde, pero vamos a poner sobre rojito. Aquí se encuentra en la parte norte la ciudad de Jerusalén. Si nos desplazamos un poco más abajo, unos 10, 15 kilómetros, se encuentra Betel, perdón, Belén, una región que se llama Tecúa, que también aparece en los relatos de los profetas. Hebrón, que fue la primer capital del reino de David. Y aquí más adelante lo vamos a ver, pero está la región que se conoce como de Qumran. Los eventos bíblicos acontecen en esta zona. La mayoría de lo que tiene que ver con la pasión de Jesús. Aquí van a ocurrir. La ciudad de Jerusalén, una foto de su estado actual. Yo les invito que solamente puse unas imágenes, les invito a que sigan buscando, hay mucha información en internet, pero ya con esto ustedes podrán ver hacia dónde nos vamos dirigiendo. Frente a
la ciudad de Jerusalén, encontramos pasando el Valle de Guinom, el Monte de los Olivos, el lugar de la ascensión de Jesús, el lugar de la oración de Jesús. Como les decía, eh, como tal no se puede precisar el punto exacto, ¿verdad? Pero al menos en estos donde sí se mencionan los nombres, hay una referencia un poco más cercana. Se encuentra pasando cierto valle, se encuentra pasando la ciudadela, ya hay un poco más de información a lo largo del tiempo. Ya pasamos de izquierda a derecha, ya pasamos la llanura costera, ya fuimos a la sierra y ahora nos dirigimos hacia el Gran Rif, a la grieta, lo que son igual tres puntos importantes: el mar de Galilea, eh, el río Jordán y el mar Muerto. Una de las regiones más notables es la zona que queda al oriente de Samaria y Judea, la depresión donde corre el río Jordán, que sale del mar de Galilea y desemboca en el mar Muerto, después de recorrer una zona que tiene en línea recta unos 100 kilómetros de longitud. Y precisamente puse esta imagen porque aquí se puede ver muy marcado. Sí lo pueden distinguir, amigos, eh, esas regiones, eh, pero principalmente esta línea. Aquí va a atravesar desde su naciente, pasando por lo que es el mar de Galilea aquí. Es un pequeño cúmulo de agua, y al sur lo que es el mar Muerto. Por eso se le conoce como el Gran Reef, o la grieta, o la depresión, porque pasando esa zona también se encuentra una zona de cordilleras, que ya no vamos a llegar hasta allí, pero es una depresión que en algún punto, precisamente, por ejemplo, el Mar Muerto se encuentra por debajo del nivel del mar Mediterráneo, mucho más profundo. Aquí podemos ver el mar de Galilea, una foto instantánea de uno de los lugares donde más concurrió nuestro Señor Jesús. Este mar, todo lo que es la orilla, se encuentra en las diversas ciudades: Cafarnaúm, eh, lo que es Magdala. Cerca de esta zona se encuentra eh, una de las regiones más, o mejor dicho, en torno a este mar se nutre todo lo que es la región de Galilea, y es donde nuestro Señor pasó la mayor parte de su ministerio. Otro dato curioso, y quisiera invitarles a que buscaran en el Evangelio de Juan. eh, les invito a que busquen, si tienen por ahí a la mano. Ustedes dirán: por fin vamos a agarrar la Biblia. Vamos a a buscar en el Evangelio de Juan y vamos a ir a los últimos capítulos. Yo, como aquí también tengo poca luz, no puedo ver bien por aquí. Quiero invitarles al Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Y en su verso primero dice: después de esto, Jesús apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias, o lago Tiberiades, de acuerdo a la versión. Dato curioso, es el mismo lago, solamente que aquí recibe otro nombre. Y la pregunta es: ¿por qué en este pasaje el mismo lago recibe otro nombre?
Es más, en otras partes se va a llamar Mar de Galilea. Nuevamente, todo tiene que ver con una intención del evangelista. Y es que Tiberiades o Tiberias es una región, por así decirla, porque no lo es, pero corresponde también, es una región enemiga. Era la manera en como los extranjeros le llamaban a este lugar. Y es curioso porque un lugar que era conocido, que era ameno, que era familiar para los discípulos, en este pasaje aparece como un lugar extraño. Muy curioso. Y cuando lleguemos a Juan lo vamos a ver más a detalle. Pero les dejo sembrada esa curiosidad. Y les digo, nosotros lo que hacemos muchas veces es tomar los evangelios y los leemos de pasadita, los leemos sin checar nivel de detalles. Y yo estoy seguro que ni nos habíamos percatado que ahí menciona otro nombre. No menciona, o sea, nosotros sabemos que Jesús se apareció, pero no nos habíamos percatado que ahí recibe este lugar otro nombre. Les digo, son puntos, son detalles. Los evangelistas son artistas los evangelistas y se la pasan dejándonos ciertos detalles para que nosotros los podamos seguir. Bajando esta zona nos encontramos con lo que es el río Jordán en la zona norte. Nuevamente, el norte tiene mucha mayor vegetación, prosperidad que el sur. El norte prolifera fuertemente abundantemente la agricultura, precisamente porque hay estos mantos acuíferos. De hecho, es muy curioso porque eh, voy a decir algo que quizás a ustedes les resulte un poco incómodo, porque muchos tenemos o teníamos esa idea, y es que cuando nosotros buscamos un lugar para bautizarnos, ¿a poco no buscamos el más bonito? Buscamos donde haya agua limpia, donde haya agua pura, donde esté como en la imagen que tenemos acá, ¿verdad? Déjenme decirles que Jesús no se bautizó en esta zona, Jesús se bautizó en el sur. Y conforme va avanzando el río Jordán, se va llenando de minerales, se va llenando de tierra. Y en la zona donde se bautizó Jesús, el agua no es tan clara, el agua es lodosa. Pero pues que Jesús no estaba buscando un lugar en particular para bautizarse. Él estaba siendo llamado, estaba recibiendo una vocación y estaba atendiendo esa vocación. Muy diferente a nosotros. No es una crítica, sino es más bien exaltar a Jesús. Porque él priorizaba muchas veces, y lo vamos a ver a lo largo de los evangelios, él priorizaba más su vocación al servicio de la obra del evangelio y del reino de Dios antes de su comodidad. Y ese es un gran llamado que nosotros debemos tener, acercarnos un poco más a Jesús. Aquí están estos cuerpos de agua. En la parte de arriba los mantos que empiezan a descender del monte Hermón. No lo puse en las diapositivas, debía haberlo puesto, pero es una de las montañas más importantes porque aparece primordialmente en los pasajes del Antiguo Testamento. Baja, llega a el nombre apropiado debe ser lago, no es un mar. Hay un propósito por el cual se le llama mar, y es que en la antigüedad el mar representaba el caos, representaba el mal. Por lo tanto, el evangelista lo describe como un mar. Y recordarán que hay un evento donde Jesús calma las aguas, calma al mar. Pero ¿por qué le menciona como si fuera un mar cuando es un lago? Porque la intención del evangelista es describirnos que Jesús calma el caos.
Bajando, corre toda el agua, como les decía, del río Jordán hasta el sur y se va cargando de minerales hasta llegar al Mar Muerto. Y el Mar Muerto, quizás algunos ya lo saben o tienen esta información, es eh, el lugar, es el cuerpo de agua con más sal en toda la Tierra, precisamente por todos los minerales que recoge el río Jordán y desembocan en él y no tiene un punto de salida, como pueden ver. No hay un, no hay un escape, toda esa agua llega hasta el Mar Muerto. Y para culminar esta parte, que nos pasamos un poquito, terminamos con lo que es el desierto de Judea y el Mar Muerto. Algunos kilómetros al sureste de Jerusalén comienza el desierto de Judea, tiene unos 100 kilómetros de longitud, si se pueden dar cuenta, es muy parecida a las distancias, solamente que abarcan de norte a sur, se van dividiendo en tres, Galilea, Samaria y Judea. Y si pueden ver en esta imagen, me voy a retrasar un poquito, pero la parte de Galilea corresponde a su lago, la parte de Samaria corresponde al río Jordán y la parte de Judea corresponde al Mar Muerto, ¿sí? Es una manera mucho más fácil de ubicarnos. En el desierto de Judea ocurre uno de los eventos que vamos a estudiar muy a profundidad, que es el lugar de las tentaciones. Aquí el maestro va a ser tentado después de haber sido bautizado, va a tener esas, de acuerdo a los evangelistas, esas tres grandes tentaciones, ya las vamos a ver. Pero lo que quería enfatizar, o, lo que, o el énfasis que hice fue que el norte es mucho más próspero que el sur. ¿Se dieron cuenta? O sea, el norte tiene campos de sembradío, tiene praderas, tiene agua, tiene muchas cosas. El sur tiene desierto. Y eso va a desarrollar, y sé que hay hermanos aquí que son del desierto. Sé que hay hermanos aquí que son del norte y saben de lo que estoy hablando. Que saben lo que es sobrevivir y vencer todas esas adversidades que el desierto provoca. Y eso genera una manera de pensar. Afrontar esas adversidades genera una manera de pensar. Y vivir con la comodidad también genera una manera de pensar. Y lo que vamos a notar en la tradición bíblica, no solamente en el Nuevo Testamento, es que hay al menos dos grandes tradiciones, una que representa el norte y una que representa el sur. El norte va a estar caracterizado por las tradiciones que pertenecen al reino de Israel y el sur van a ser las tradiciones que representan al reino de Judá. No nos va a dar tiempo, es más, ni siquiera forma parte del tema, pero lo quiero dejar sembrado. Y es que en el norte ven de una forma a Dios y en el sur ven de otra forma a Dios. En el norte, caracterizado por las montañas, ven al Dios altísimo, ven al Dios que habita en lo inaccesible. Y en el sur, caracterizado por el desierto, ven a un Dios nómada. No estoy hablando de dos dioses diferentes, por si fuera el caso, al menos desde lo que ya es la tradición cristiana, sino me refiero a dos maneras de ver a Dios, que se unen en el texto bíblico. Y es lo que vamos a encontrar también aquí. En las tradiciones que vemos en los evangelios hay varias fuentes, las vamos a ver. Y son maneras diferentes ya no de ver solamente a Dios, sino de ver a Jesús. Por eso es que hay cuatro evangelios. No hay uno, porque son tradiciones diferentes, son perspectivas diferentes y ya no son de estas, solamente de esta región que estamos checando ahorita, ya son de otras regiones, ya son de Grecia, ya son de Roma, ya son de Siria,
Ya son, incluso hay tradiciones que no nos llegaron a nosotros, que son de África, pero el lugar determina la manera de pensar, y la manera de pensar también nos mueve a buscar a Dios. Y eso es lo que tenemos que observar en el texto bíblico. Y por eso es de que ocupamos el término tradiciones, porque son diversas maneras de ver, de acercarnos a Dios, de acercarnos a Jesús. Lo que estoy diciendo es que en los evangelios han ya seleccionado esas tradiciones y nos las han dejado por escrito. No las estamos buscando en otro lado, están en los evangelios. Y a partir de ahí comenzamos a crecer, comenzamos a entender, comenzamos a verlo. El Mar Muerto señala el punto más bajo de la Tierra, está a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Es una región árida en extremo, salvo en los pocos rincones donde hay alguna fuente de agua dulce, como lo es En Gedi, junto a lo que es la zona de Qumran. Y Qumran va a tener un significado muy importante en la arqueología moderna para entender el Nuevo Testamento, porque a mediados del siglo pasado se encontraron manuscritos que databan de la época cercana o alrededor de la época del Nuevo Testamento, primordialmente de lo que es textos de los profetas. Y más adelante lo vamos a ver. En cuando entremos a la parte del judaísmo del segundo templo, lo vamos a estudiar. Entonces, hasta aquí llegamos aquí. Vamos a tomar un ligero receso. Si nos dices, Cristian, ¿cuánto sería sano? ¿O quieren continuar? Porque ya nos llevamos una hora. Como quieras. Un minuto. Sí, como tal, vayan a tomar agua, vayan a estirarse un ratito. Regresamos en breve aquí. De hecho, aquí vamos a estar. Así que los que quieran tomar un ligero receso, yo lo voy a hacer. Voy a tomar aquí eh, café. Le dije a mi amiga Net que anda por ahí. Ya me fui, perdón, no. No trajeron lonche, me dicen. Ah, no, gracias, ma. Sí. Ven, aquí ya llegó el elote, por cierto. Si alguien quiere elotes. Eso es muy de aquí, que vengan a dejártelo a tu casa. Miren, amigos, todavía unos minutitos, estos 2, 3 minutitos para estirarnos bien. Yo lo hice. Un refresco de manantial del norte. Muy recomendado. Si usan en la sección de preguntas y respuestas, podemos eh, abundar un poquito más en esto. Ahorita nos vamos a entrar en otra, otra cuestión mucho, mucho, muy interesante. Son 2 temas y los vamos a llevar a continuación.
¿Lo pueden ver, amigos? Sí, estamos allí. Sí se ve, amigo. Ya dejaron ejemplos contemporáneos. Sí, es uno de los mejores ejemplos que también las flautas, ¿eh? También las flautas. Podría ser un gran ejemplo contemporáneo. Muy bien, vamos a acercarnos ahora a la influencia del helenismo y el poder del Imperio Romano en el judaísmo y cristianismo primitivos. Em, Les decía que esta parte es un poquito, bueno, a mí me gusta mucho, pero sí siento que puede ser un poco tedioso para algunos, porque son muchos datos, muchas fechas, y por eso quise resumirlo de esta manera, pero espero que ustedes lo encuentren interesante y sirva para referencias, como decían en los comentarios, para cuando leamos otra vez el texto. Aquí pueden ver una línea del tiempo. ¿Sí la ven? ¿No la ven? Ahí está. Está la línea del tiempo. Están 7 eventos que seleccioné para tratar porque son importantísimos. Nuevamente, mucho de esto corresponde eh, a textos que no disponemos en la Biblia como tal, pero podemos acceder a ellos por la historia. Uno de los grandes referentes de la información bíblica o del tiempo de la Biblia es Flavio Josefo. Flavio Josefo es un escritor que va a dejar evidencia de todas, primordialmente de todas las revueltas judías, y a través de ello va a describir los eventos que hay alrededor de ellos. Además de eso, también contamos con, como les decía, con información arqueológica, con la historia de los otros pueblos, así que podemos adentrarnos a ello. En primer lugar, cerca del año 539, y otro dato, las fechas también son inexactas, corresponden a ciertos autores. Por si encuentran otras fechas, lo digo por eso, ¿no? Porque puede que busquen en algún libro y encuentren otra fecha, es porque muchas veces para datar este tipo de eventos se recurre a análisis de textos comparativos, a descubrimientos, carbono 14, muchas cosas que tenemos a nuestra disposición ahora, pero no deja de ser un hecho histórico y no deja de ser un poco complicado datarlos de una manera exacta, pero de una manera aproximada se puede ver que en el año 539 ocurre un evento que es el retorno de Babilonia. Hay libros del Antiguo Testamento que corresponden a esta fecha, como lo son Nehemías, Esdras, Esther, pero Esther es mucho más posterior. Hay un libro muy interesante que es el libro de Ruth, que corresponde a esta época. Serviría para otro curso. Eh, y es el retorno de Babilonia. Algo muy curioso es que los judíos que fueron llevados a Babilonia ya no querían volver, ya no querían volver. Se habían quedado en Babilonia, habían prosperado en Babilonia y tenían esta complicación de volver. Y recurren a una historia muy antigua, que es el retorno de Abraham, o mejor dicho, el viaje de Abraham de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y si el padre Abraham lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Ese fue el pensamiento. Fue promovido, porque, como les digo, no querían volver. Ya se habían quedado en Babilonia. Y muchos de los textos que aparecen en Génesis, que esto es una promoción descarada. Hay, hay un curso que más adelante se va a promocionar específicamente el Génesis, así que ahí lo van a poder ver. Muchos de los textos de Génesis aparecen precisamente en esta época, en la época del retorno de Babilonia a la tierra de
Judá. Muchos textos se componen en esta época, aquí, pero a la par va a ocurrir algo muy interesante en el mundo, y es la conquista de Alejandro Magno. En 8 años, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Y precisamente ocurre una batalla, que es la batalla de Gaugamela, donde derrota a Darío III. Es que esta batalla me encanta. Las descripciones que hay de la batalla de Gaugamela son increíbles. Yo les recomiendo, hay un canal en YouTube, se llama Juan March, y en este canal van a encontrar una serie que habla y describe todas las batallas épicas de la historia antigua. Lo recomiendo ampliamente porque son especialistas en este tema y describen las cosas de una manera, y no solamente de las batallas, van a encontrar mucha información, muchas, si tienen tiempo, dedíquenlo a eso. eh, Muchas conferencias acerca de eventos históricos. Cuando Alejandro Magno conquista, o derrota, mejor dicho, a Darío III en la batalla de Gaugamela, todos los territorios que eran dominados por el imperio persa pasan a ser del imperio macedonio, ni siquiera el imperio griego. El griego era el idioma, pero el imperio era el imperio macedonio. A la muerte de Alejandro, el imperio se divide en cuatro regiones, que son sus cuatro generales: Ptolomeo, Casandro, Símaco y Seleuco. Son los cuatro generales de Alejandro Magno. Eh, y precisamente va a haber dos rivalidades que van a competir por la tierra de Judea, que son los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Seleucidas eran el reino de Siria y los Ptolomeos eran el reino de Egipto. A la par de estos sucesos, ocurre una traducción, que es la traducción de la Septuaginta. La traducción de la Septuaginta es el primer esfuerzo que tenemos, al menos datado, porque pues, pudo haber ocurrido con anterioridad, pero no lo tenemos, de traducir la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento para nosotros, al idioma griego. Se realiza alrededor del siglo III, el siglo I, no hay igual una fecha exacta. Hay una leyenda que dice que 70, por eso es que lleva el nombre de Septuaginta, que significa la traducción de los 70, donde 70 escribas se supone que se dieron la tarea de traducir la Biblia, y cuando las juntaron, cuando unieron la tarea, resulta que todos tenían lo mismo. Esa es la leyenda, ¿no? Y por eso se le dio un carácter de sagrado. Pero esa es una tradición, una anécdota jocosa que, que se le añade, pero en realidad hay mucho más que eso. Es un esfuerzo bastante importante por llevar el texto bíblico a otro idioma, y es que había una comunidad muy importante de judíos en el norte de Egipto. Esas regiones, principalmente por la zona de Alejandría, se hablaba el griego, por lo tanto, la importancia de traducirlo a este idioma, que además, como les decía, era el idioma con el cual el imperio macedonio llenó el mundo. Y la importancia de esta traducción es que va a ser la traducción con la cual los evangelistas van a ocupar los textos del Antiguo Testamento. No los van a ocupar casi en su mayoría de la Biblia hebrea, los van a ocupar de aquí, de la Septuaginta, del griego. En torno a eso ocurre un evento que es la revuelta macabea, alrededor del 330, y te llego para allá. En el 64, la conquista de Judea por parte de Pompeyo, y la aparición de Jesús, no digo el nacimiento de Jesús, sino la aparición de Jesús, puede ser alrededor del año 27 de la era cristiana.
¿Por qué puede ser? Por el tema de que en estas épocas ya se ha datado el, la, 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 la jefatura, el- el- la estancia de Poncio Pilato, ¿no? Como procurador de la zona. Y el último evento que ocurre, aquí hay un error de dedo o de copia, es en el año 70. No es en el año 74, es en el año 70 de nuestra era, común, la destrucción de Jerusalén por parte de Tito. Esos son los eventos que voy a resaltar. Ya vimos la batalla, bueno, ya mencionamos la batalla de Gaugamela. Hay un fresco donde se puede ver al lado izquierdo a Alejandro Magno cabalgando, viendo, ¿verdad? Decidido a quitar a Darío. Darío con todo su ejército, ahí con los inmortales de parte de los persas, son derrotados. Y esto llevó a dos situaciones. La primera es que hubo un cambio de dominio. Jerusalén pasó del control persa al dominio de Alejandro Magno y tras su muerte quedó en disputa entre dos de los reinos, uno que son los Ptolomeos, que es Egipto, y los Seleucidas, que es Siria. Eh, Esto dio paso al inicio de la helenización. Se introdujeron costumbres griegas, gimnasios y teatros, lo que generó tensiones en sectores judíos tradicionalistas, que culminó con la revuelta macabea. Y esto es brutal, es un cambio durísimo, así como lo fue la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Esta parte también es muy fuerte. Eh, Cuando empezaron a ver este tipo de lugares, los gimnasios y los teatros en Jerusalén, muchos de los jóvenes eh, decidieron abandonar su fe. Eso fue lo que ocurrió. Los jóvenes decidieron abandonar su fe y comenzaron a comportarse como griegos. Es más, según Flavio Josefo y otros historiadores, digo según porque no hay manera de comprobar eso, incluso revirtieron la circuncisión, que ustedes saben que la circuncisión es una práctica que los judíos hacen al momento de nacer y es retirarse el prepucio. Y mencionan los historiadores que hubo algunos que intentaron revertir la circuncisión. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero lo intentaron. ¿Por qué? Porque les encantaba la civilización griega. Querían imitar por completo a los griegos. Y ahí aparece un libro, que es el libro de Daniel. ¿Y de qué trata Daniel? De unos jóvenes que en el imperio babilónico se oponen a todas las tradiciones que conocen allí, ¿verdad? Y deciden mantenerse fieles a Dios a pesar de que la pena sea la muerte. Como les decía, el texto, los textos bíblicos nos van a dar años si los estudiamos de esa manera, porque ya no es solamente una historia que nos transmite, porque nos transmite fe, sino que la podemos entender, nos transmite la perseverancia, la resistencia, la fidelidad a nuestra esencia, ¿no? Y precisamente el texto de Daniel, los primeros capítulos, tiene esa visión, recordarles a los jóvenes de aquella época que, que a pesar de que por muy llamativas que sean las tradiciones de alrededor, ellos no deberían renunciar a su herencia, a su esencia. ¿Cuál fue el motivo de la revuelta macabea? Como pueden ver en la imagen, que es una imagen muy posterior, pero intenta escribir lo que ocurre, es que los griegos hubo un intento de querer realizar sacrificios, bueno, sí los hubo de parte de Antíoco Epífanes de cerdos en el altar del templo de Jerusalén. Y eso pues llevó a un rechazo automático por parte del pueblo de Israel y hubo una familia que se levanta que son
los macabeos encabezados por Judas Macabeo. En el año 164 antes de Cristo, o antes de nuestra era, a ver, espero que se cargue la imagen. Ahí está. Los macabeos lograron expulsar a los seleucidas de Jerusalén y purificaron el templo, que había sido profanado con cultos paganos. Este evento dio origen a la festividad del Hanukkah, que conmemora la reinauguración del templo. Y aquí en la imagen, que corresponde a un momento también posterior, pero podemos ver un elemento que a lo mejor muchos de nosotros conocemos, que es el candelabro de 7 brazos, la menorá. Y es que el reivindicar el templo, reinstaurar el templo, representó para esta época un movimiento muy importante. Con el, con el tiempo, los descendientes de los macabeos establecieron el reino que se conoce como Asmoneo, lograron una independencia política parcial y luego completa del control seleucida. Gobernaron como sumos sacerdotes y reyes, aunque con influencias helenísticas. Este momento va a ser radical, va a ser crucial para la vida y la historia de Israel, ya que en esta época se consolidan varios elementos que hoy en día son característicos del judaísmo. Aquí no nace el judaísmo, pero aquí se asienta, se consolida el judaísmo, como lo es la lectura de la ley, de la Torá, como lo es el cuidado de alimenticio, como lo es la preservación de ciertas fiestas que eran sagradas. ¿Por qué? Porque había un enemigo que estaba intentando quitárselas. Entonces, es en este momento donde ciertos elementos que quizás en el pasado no eran tan importantes, aquí tomaron relevancia precisamente porque hay una amenaza. Y la amenaza es que ellos podían perder esa identidad y la consolidan principalmente por esto que dice en el pasaje final, porque esta familia fungió tanto como sacerdotes como reyes. Entonces el poder religioso y el poder político estaban en las mismas manos. Así que tenían todas las herramientas para consolidar la visión que tenían acerca de la religión y de la fe, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. En el año 63, Pompeyo, general romano, intervino en una guerra civil donde los últimos reyes de la dinastía Asmonea estaban en conflicto, ¿no? Que es Hircano y Aristóbulo. Pompeyo sitió Jerusalén, tomó la ciudad, entró al templo, lo que fue visto como una gran profanación por parte de los judíos. Y aquí aparece un personaje que va a ser crucial en los eventos de los evangelios. El padre de Herodes, Herodes el Grande, llamado Antípater, era un aliado de Hircano y de los romanos, por lo que fue nombrado Herodes gobernador de Galilea y posteriormente tetrarca de Judea. Fue nombrado, por lo tanto, rey de los judíos. ¿Han escuchado eso? Fue nombrado rey de los judíos por Octavio y ratificado por el Senado romano en el año 40 antes de nuestra era. Eso va a ser muy importante precisamente para cuando veamos la escena de la crucifixión. Tras la muerte de Herodes, su reino se divide en dos. Por eso le decía, es un poquito tedioso porque vamos viendo que y se va a seguir dividiendo. Tras la muerte de Herodes se divide el territorio entre sus 3 hijos, pero yo menciono aquí 2 porque son los que van a aparecer en escena, que son Arquelao, en la parte de abajo, es el color verde, la moneda abajo, Arquelao, color verde, que él domina en Idumea, Judea y Samaria, y Herodes Antipas, que él es tetrarca de Galilea y la zona de Perea, lo que es el color rosita.
Va a ser Herodes Antipas, bajo el cual va a estar la primera parte del ministerio de Jesús, y va a ser, ya no bajo Arquelao, pero sí en la zona de Idumea y Judea, donde va a ser la segunda parte del ministerio de Jesús. Debido a su crueldad, y miren, eso me causó un poco de gracia, porque imagínense que los romanos digan, ¿no? Es que eres muy cruel, amigo. Que los romanos digan eso, es que este amigo sí era demasiado cruel. Arquelao fue depuesto en el año 6 y entonces Judea pasa a la administración directa de Roma a través de un oficial, miembro segundo de la sociedad romana, un ecuestre con el título de Prefectus Judae, con sede en la ciudad que mencionamos al principio, Cesarea Marítima. Ya todo va conectando. La región de Galilea, que es donde se realiza la mayor parte del ministerio de Jesús, fue gobernada, como les decía, por Herodes Antipas, y lo hizo durante 43 años. Durante este tiempo, las tropas romanas no tenían que intervenir, pero sí hubo un levantamiento antes de Herodes Antipas que llevó a muchos judíos a ser esclavos. Eh, Eso llevó a un problema importante, como menciona el segundo párrafo, que es el debate de la tierra. ¿A quién le pertenecía la tierra? Y la manera en la cual lo solucionó Herodes Antipas fue construyendo ciudades. Esa fue su solución. Vamos a construir ciudades. Y a través de la construcción de ciudades, eh, él le dio trabajo a muchas personas. Y aquí viene un dato también, otro dato curioso, y es que nosotros hemos conocido a Jesús como el carpintero. Pero en realidad la palabra que se ocupa para mencionar la labor de Jesús es tectón, griego. Y el significado de esta palabra no es carpintero. Se asemeja más a artesano o a constructor, precisamente por el tipo de trabajos que se hacían en esta zona, como les menciono, la construcción de ciudades. Entonces es muy probable que Jesús se hubiera dedicado a la construcción o a la artesanía en estas dos ciudades. La vida cotidiana en Galilea estaba determinada por el tipo de trabajo. Aunque la ocupación principal era la agricultura, también la pesca, en el lago ocupaba a los habitantes de las orillas. Y es lo que vemos nosotros en los eventos de los evangelios. ¿Dónde encuentra Jesús a sus discípulos? En las orillas, pescando, ¿verdad? Hay un descubrimiento que se ha hecho recientemente y es la ciudad de Magdala. Magdala se encuentra en la orilla, en las orillas igual del río, perdón, del lago de Galilea. Y lo que pasaba es que Magdala era un lugar donde se salaba a los peces para darles cierta conservación. Entonces los pescadores llevaban cantidades fuertes de pescados a Magdala y allí los salaban y era una región muy próspera, muy rica. Lo que vamos a ver en Magdala es una arquitectura predominantemente distinguida por patios comunes, como son en esta zona, aquí a la izquierda, patios comunes que conectan las casas. Y esto también llevó al descubrimiento o por fin a la confirmación de que existían sinagogas, como lo narran los evangelios. La lejanía física del templo que se encontraba, como ustedes pudieron ver en los mapas, Galilea está completamente al otro lado. Entonces ir al templo era un problema. Así que, ¿dónde nos podemos reunir? Y se creó una institución que inició con una estructura que no era física, era simplemente el hecho de reunirse. Y esa institución es la sinagoga.
Ya en la imagen lo que podemos observar es la piedra de Magdala, que tiene unos caracteres donde representan algunas situaciones particulares del judaísmo, como lo son la menorá otra vez, ¿verdad? Allí puede constatar el hecho de que había una distancia marcada entre Galilea y la región del templo. Es característico de Galilea, por tanto, una relación con Jerusalén de cierto amor-odio. Por una parte, Jerusalén es el lugar de templo donde Dios habita en medio de su pueblo, pero por otra parte, Jerusalén apenas llega a Galilea solamente con incomprensión, desprecio, opresión y rechazo. Ese es el tipo de personas a los cuales Jesús le habla. Uno de los descubrimientos, les decía, que caracterizó el siglo anterior fueron los rollos de Qumran. Estoy esperando que se actualice la imagen. Fueron los rollos de Qumran. Ahí pueden ver uno de los rollos. Y el que es favorito de los qumramitas, o era favorito de los qumramitas, era el rollo del profeta Isaías. Hace aproximadamente 2 años estuve en un diplomado con el que era curador de los rollos del Mar Muerto, con el doctor Adolfo Reutemann. Él nos contaba todos estos detalles. Eh, lo que más me llamó la atención de todo lo que se trató, ese tipo de encuentros, es precisamente el fenómeno, la dinámica que llevó a los qumramitas a alejarse de las ciudades. Y es que como veían, los de Galilea ya estaban lejos de por sí, entonces tenían que generar un lugar donde poder reunirse. Pero los qumramitas no, los qumramitas eran judíos que se alejaron de la ciudad y se fueron a vivir al desierto y construyeron una ciudadela en medio del desierto. ¿Por qué? Porque creían que Dios se iba a manifestar muy pronto. ¿Y cuál era la visión de los qumramitas? Es muy interesante. O mejor dicho, los esenios, que es el pueblo que ahí estuvo. La visión de los esenios era que Dios iba a volver muy pronto y que iba a destruir el templo. Por eso ellos se alejaban lo más posible al desierto, porque Dios se iba a manifestar y ellos querían estar lejos de esa manifestación de Dios. Pero porque ellos entendían que el templo se había corrompido. Ese es el fenómeno sectario que aparece en esta época. Y el motivo es que, como les decía, durante la época de los macabeos se consolida la lectura de la ley, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Entonces, cada uno va a empezar a interpretar esos 5 libros a su manera y surgen diferentes escuelas. Las principales o las más fuertes son los fariseos, los esenios, los saduceos y los elotes. Los fariseos van a continuar esta tradición porque muchos de ellos vienen de esta casa, de los macabeos. Los esenios, como les decía, se van a alejar de las ciudades, van a vivir en el desierto. Y hay un personaje en el texto del nuevo, de los evangelios que se va a vivir al desierto, vive comiendo cosas en el desierto, se viste de camello y se llama Juan. No es cierto, ya no les doy más pista. Eh, Juan Bautista tiene muchas características de los esenios. No es un esenio, pero tiene muchas características de los esenios. Y se puede ver porque los esenios también veían muchas cosas como Juan. Hay muchas similitudes, nos permite entenderlos. Los saduceos pertenecen a la casta sacerdotal, pertenecen a la élite, son la gente rica, la opulencia, la jerarquía. Y los elotes son, un mal chiste, pero los elotes son el grupo disidente, son los guerrilleros, por así decirlo. Son este grupo que se les llamaba también como sicarios, y el nombre de sicarios es porque tenían una navaja que se llamaba Sica, y la tenían
colocada detrás detrás en a la altura, bueno, arriba del talón. Entonces, cuando alguien se acercaba, sacaban la navaja y lo apuñalaban, ¿no? Esa es su forma. ¿Se acuerdan de un personaje que hizo eso? Cuando su maestro fue detenido y le cortó la oreja a un ciervo. Pedro, exactamente. Gracias, Gael. Pues ahí está. O sea, son cosas que las vamos aprendiendo, las vamos viendo en el texto bíblico. No están tan fáciles de notar, pero forman parte de la cultura y forman parte del ambiente de aquel entonces. Ahí pueden ver otra maqueta, les dije, me encantan las maquetas. Es una maqueta, una reconstrucción del templo de Jerusalén, pero en la época de Herodes. Ya no es el templo de Salomón. El templo de Salomón era mucho más pequeño, era mucho más pequeño. El templo de Herodes se cansó de gastar, y eso generó mucha deuda, eh, que se vio reflejada en la gran cantidad de impuestos. Era bien complicado vivir en esta época porque había un impuesto para Roma, había un impuesto para Herodes, había un impuesto para el templo, entonces había impuesto para todo. Y todavía el diezmo. Entonces se imaginarán por qué había un gran odio a los que recolectaban impuestos. Porque además los recaudadores de impuestos todavía le ponían su porcentaje, ¿no? Entonces, la situación era muy crítica en cuanto a esto. O sea, tenían un monumento enorme. O sea, realmente la descripción que hacen los historiadores de la época es que era fabuloso, pero a costa de la vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que llevó a muchos de ellos a rebelarse. Y por eso es que el motivo de tantas revueltas de aquella época. Se le conoce como época del Segundo Templo precisamente por ello, porque no es el templo de Salomón, es el templo, ni tampoco el de Zorobabel, es el templo que se construye posteriormente. Y aquí lo que podemos ver es otra imagen de Qumran, y lo que vemos allí se conoce como Mikve, M-I-V, M-I-K-V-E, una mikve. ¿Y qué es una mikve? Es una pila para lavado de purificación. Y es que ellos estaban segurísimos que Dios se iba a manifestar. Y esto era muy común en aquella época. Se llenaban estas piscinas, la gente se bañaba en ellas, pero no lo hacían una sola vez, como nosotros lo acostumbramos, o como Juan Bautista lo acostumbró, sino lo hacían todas las veces que podían. Claramente como una, ¿cómo decirlo? Como una protesta a los rituales que ocurrían en el templo de Jerusalén. Esa es la visión que hay en aquella época, es el ambiente que se vive tanto en lo político, en lo religioso. Aquí vemos otra porción, otro, otro tramo de los pergaminos del rollo Mar Muerto. Y todo esto culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Ahí está un relieve que se encuentra en el Arco del Triunfo de Roma, construido por Tito, como motivo de celebración de la destrucción de Jerusalén, y vemos ahí a un grupo de judíos cargando la menorá, que para ellos pues va a representar el símbolo de la presencia de Dios, de la presencia del templo, en épocas de crisis, en épocas de luchas, y de hecho lo sigue siendo para ellos hasta el día de hoy. Entonces, ese es el panorama político, social, religioso de la época del Segundo Templo.
Muy bien. Ah, pues si tienen alguna pregunta, si tienen los comentarios, también lo pueden hacer en, en la batalla de las Termópilas, sí. También lo pueden hacer en el chat. Yo pensé que me había pasado el tiempo, por eso es que le apuré. No, no veía la hora. Pero tenemos tiempo suficiente como para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere dejarlo, como les decía, su pregunta en el chat, lo podemos hacer. A lo mejor tienen más preguntas de cuando inició la clase. Uf, muy buena pregunta. Literatura. Aquí tengo. Ah, también es una promoción descarada, en el sentido de que mm, les hacíamos llegar un mensajito, va a haber mucha información adicional y sobre todo, pues lo que son las diapositivas, si les gustaron las diapositivas, si les gustaron, también ahí vamos a compartir PDFs acerca de esta sesión y de las siguientes. Lo recomendamos ampliamente para que ustedes puedan tener todo el material que, que estamos compartiendo. No es por otro motivo, sino para también tener un control de toda esta información. Y sí, aquí estoy buscando la lista que tengo. Se me pasó ponerla en en, en las diapositivas al principio. Ustedes saben que eso se tiene que hacer. Yo mismo me estoy regañando. Pero hay dos libros que quisiera, bueno, hay varios que quisiera compartir. Son tres en los que me basé. El primero de ellos, voy a compartir pantalla. Por eso estaba yo tardando un poquito. Mm, Cabe mencionar que siempre tenemos que tener un criterio. Eso es algo que también quiero comentar. Tenemos que tener un criterio al nosotros acercarnos a ciertos materiales. No por otro motivo, sino porque, como les decía, muchas veces ciertos autores van a tener también sus tendencias, sus preferencias, sus tradiciones también muy marcadas. Uno de ellos, que me basé en la segunda parte de esta exposición, es Jesús de Nazaret. ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? De Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil. Es uno de los textos que recurrí. Otro de los textos que eh, ya quiero que llegue y va a estar lo voy a tener en físico, es. Ya lo pedí, ya viene en camino. Chris sabe lo mucho que me gusta comprar libros. Y es La figura histórica de Jesús de E.P. Sanders. Es un muy, muy recomendado libro eh, para poder conocer un poquito más la, la cultura de Jesús, el tiempo de Jesús y los detalles históricos al respecto. Les repito, con mucho, mucho cuidado. Este es un curso básico, pero son como las referencias que tengo. Y recientemente compré también este libro que se llama La formación del Nuevo Testamento en sus tres dimensiones. Estos son
3 libros que pudiera referenciar para esta primera sesión. Cada una de las sesiones van a tener diferentes libros. De hecho, me acaba de llegar otro. Y aquí buscando. Es sobre el Evangelio de Juan. Es la comunidad del discípulo amado de Raymond Brown. Ese es el libro con el que igual me voy a basar. Es decir, para cada uno de los libros vamos a tener, para cada una de las exposiciones hay diferentes eh, bibliografías. Como le digo, los vamos a compartir, ¿verdad? Eh, dice, ¿a qué comunidades iba dirigido cada uno de los evangelios? Bueno, esa es una pregunta para las siguientes sesiones, pero puedo adelantar un poquito, y es que a grandes rasgos, obviamente nada más es un adelanto, pero se, se piensa, porque también hay que hacer varios estudios todavía al respecto, hay autores que no están de acuerdo, pero por ejemplo el Evangelio de Marcos va dirigido a la comunidad de Roma. El Evangelio de Mateo surge en la comunidad de Antioquía y va dirigido a un público judío. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas va dirigido a comunidades griegas, pero situadas en dos lados completamente diferentes, uno en la península y otro en lo que es Asia Menor. Entonces son dos comunidades griegas con mentalidades completamente diferentes. Tu parte del estudio PDF lo haremos. En- Más adelante les haremos saber, recordar cómo lo podemos hacer llegar. Ahí lo tienen. Me compartieron. Hola, pasa a todos. Yo sí tengo una duda. ¿Por qué si el oficio de Jesús, según lo que comentaste, por qué las tradiciones dicen que fue carpintero? Me surgió esa duda. Bueno, eh, precisamente no tengo una respuesta adecuada en este momento, pero lo que, lo que puedo recordar o lo que puedo asumir también es que con el paso del tiempo, hay dos explicaciones. No te voy a decir una es la concreta, porque no sería correcto de mi parte. Pero una es, hay veces que en los textos ciertas palabras, eh, con el paso del tiempo, son o mal traducidas o hay un añadido o hay un comentario de parte de los escribas. Y muchas veces los escribas, y ese es el segundo motivo, no conocen bien la, la región. Es decir, a las personas que les tocó transmitir los textos, en algunas ocasiones no tenían la información como nosotros también. O sea, por ejemplo, yo lo que comenté es una visión que tengo derivado a conocer el idioma un poco. Pero antes de eso, yo sabía lo mismo que ustedes, que Jesús era carpintero. Entonces, eh, si yo no tengo acceso a esa información, como ocurrió con los escribas, a veces hacen ciertas aclaraciones o ciertos comentarios pensando en cómo ellos trabajaban. Y la razón es por la que en la región hoy se sabe que en esta región lo que más se trabajaba era la piedra. Pero una persona que vive en una región donde lo que más se trabaja es la madera, ¿qué va a asumir? Que también Jesús trabajaba la madera, ¿no? Entonces es lo más fácil, ¿no? Y a final de cuentas, un carpintero también es un constructor, pero en otra región, en otra zona, ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? De que muchas veces los escribas tenían estas situaciones, ¿no? De que entendían también el texto de acuerdo a su zona también. Y eso hay que tener mucho cuidado. Les digo, hoy en día sabemos las características de la región y ya podemos asumir que no era como tal pues, un carpintero, ¿no? Porque quienes sí trabajaban la madera
eran los romanos. Los judíos no, los judíos trabajaban la piedra. Entonces, dice, en la actualidad existen todavía los fariseos, saduceos, celotes en las denominaciones, y ya contestaron por ahí, como tal, no, como tal, no. Este, lo que sí hay es algunas sectas dentro del judaísmo, muy particulares, que tienen ciertos acercamientos, ciertas visiones, algunas muy drásticas, otras incluso que también desconozco, pero, pero hay unas ramas del judaísmo que intentan preservar, intentan volver a los orígenes y hay que saber pues distinguir. Eso es otra cosa interesante. El judaísmo actual no es el judaísmo de los tiempos de Jesús. Es un judaísmo completamente diferente. Tiene otras ramas, tiene eh, otras tendencias, otras ideas también, que cuando nosotros nos acercamos al judaísmo pensamos que es el mismo de Jesús o el del tiempo de Jesús, y no es así. Es muy diferente.